Ahí como estamos, si podemos poner nuestras manos ahí en nuestros corazones, aún los niños, y de esa manera despedimos también a los niños. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, en este día de Shabbat. Padre, gracias, Padre, por habernos traído con bien, Padre, con paz y con shalom, Padre. Que sin este día, Padre, tú nos has dado el aliento, Padre, la fuerza, Padre, para venir, Padre. Gracias, Padre, porque solo tú realmente eres digno por sobre todas las cosas. Gracias por traernos, Padre, hasta esta tu casa, para alimentarnos, Padre, para saciarnos y para traer, Padre, el pasto fresco, Padre, para nuestras vidas. Padre, darnos el discernimiento, Padre, para entender tu palabra, Padre, y que en el nombre de Yeshua seas tú, Padre, ayudándonos, Padre, en todo tiempo, y que sea tu Ruach HaKodesh, Padre, mostrándonos tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, y todos decimos amén. Vamos a dar un rápido repaso porque podemos enlazar el mensaje del día de hoy y el de la semana pasada. Algunos no estuvieron, pero una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada es cómo realmente, ¿verdad?, las cartas del apóstol Pablo nos hablan acerca de guardar, ¿verdad? Nunca nos habla el que no estamos más bajo los principios de la ley. Cuando digo ley, hablo acerca de su Torah, de la Torah de nuestro Padre. Eso es muy importante que entendamos. Aún si tú y yo mirábamos a Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5. Una de las cosas que hablaban el apóstol Pablo, hablaba, ¿verdad?, que en ninguna manera la Torah o los mandamientos de Yahweh han sido abolidos, han sido quitados. Y si alguien no estuvo la semana pasada, ¿verdad?, puede pedirle al hermano Juan alguna copia de esta manera. Pero es muy importante que lo entendamos por esto. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que el Padre nunca dejó que sus mandamientos fueran quitados y nunca fueron abolidos. Al contrario, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que al contrario, ¿verdad? Que pues diremos, dice, la ley o la Torah es mala. Dice, de ninguna manera. Dice, si no fuera por la ley, pues dice el apóstol Pablo que no conocería lo que es pecado. Y es por medio de la ley de la Torah que tú y yo podemos conocer y entender lo que era pecado. Y una de las cosas, cuando se hablaban acerca de las prácticas legalistas y todo aquello lo que Yeshua vino, y a veces podemos ver en el libro de los evangelios que Yeshua dijo, ¿verdad? Ustedes invalidan, dice, este pueblo con sus labios me honran, dice, pero sus corazones están muy lejos de mí. Dice, porque me honran, dice, enseñando, dice, porque enseñan doctrina o mandamientos de hombres. Podríamos ver que lo que Yeshua estaba haciendo énfasis no era a la Torah de Yahweh, a la Torah de nuestro Padre, sino que eran a las prácticas legalistas, lo que el pueblo tenía en aquel entonces. Recordemos que una de las cosas, que el pueblo estaba tan influenciado por diversas escuelas de aquel entonces, y las dos escuelas principales que gobernaban el pensamiento judío en esa época, en los tiempos de Yeshua, en el año 30, aún después de Yeshua, vemos que fueron los hombres Gilel y Shammai los que estuvieron a cargo del Sanedrín y todo ello, y esos eran el pensamiento de la escuela que gobernaba en aquel entonces. Y vemos que Yeshua hablaba, ¿verdad? Eso es lo que Yeshua estaba poniendo o juzgando, no la Torah de Yahweh, sino eran precisamente los preceptos de Yahweh que se tenían que guardar. Yeshua mismo dijo, ¿verdad?, porque en la silla de Moisés o en la cátedra de Moisés se sientan los escribas de los fariseos, dice, y todo lo que ellos digan, creo que es Mateo 23, dice, y todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Dice, pero no hagan conforme a ellos, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo primeramente? Todo lo que ellos enseñen, que dijo Moisés, eso háganlo. ¿Qué escribió Moisés? Escribió la Torah de nuestro Padre, o fue por medio dado de Moisés. Recordemos que primeramente Yahweh la escribió por su propia mano, por su propio dedo. Después Moisés la rompió y después Moisés tuvo que volverlas a hacer, ¿verdad? Ahora fue diferente, pero en los mismos mandamientos y los mismos estatutos. Y Yeshua lo que estaba diciendo, todo lo que digan, cuando ellos se sienten y enseñan, ¿qué es lo que se sientan? ¿Qué es lo que se enseña en las sinagogas? Porque Yeshua dijo, la Torah, no era ninguna otra cosa más la que se enseñaba, más que la Torah misma de nuestro Padre. Y vemos todavía más adelante que la escuela que estaba gobernando en aquel entonces, y los que estaban siendo perseguidos, eran primeramente el pueblo judío y no precisamente los gentiles, puesto que el edicto que había levantado Shammai para hacer una división completamente, separar al pueblo judío y el pueblo gentil en su época, fueron 18 reglas, por decirlo, no sé si podríamos decirle reglas,
o 18 cosas que él pasó, y una de ellas era que tenía que haber una separación del pueblo judío y del pueblo gentil. Por lo tanto, podemos entender que si el edicto dictaba eso, era algo que se tenía que seguir en las sinagogas. ¿Cuántos entendemos eso? Y una de las cosas que el apóstol Pablo vino a hacer, dice que él los perseguía y los encarcelaba y los torturaba, dice la palabra, en las sinagogas. Vemos que la persecución que recibieron, o los que empezaron a recibir al Mesías, fue el pueblo judío. Y aquel entonces, después, antes de los tiempos del apóstol Pablo, había sido Yeshua quien había venido a predicar el evangelio, enseñarlo. Después de la ascensión de Yeshua no había nadie quien predicara el evangelio, hasta que no fue por medio de la conversión del apóstol Pablo, que fue por medio de esa conversión, después vino y trajo el mensaje a todo el pueblo gentil. ¿Cuántos entendemos eso? Y si entendemos que los torturaba en las sinagogas, significa que no podían haber judíos, mejor dicho, gentiles dentro de las sinagogas, puesto que no se podía, porque era un edicto que se estaba establecido. Y vemos que el apóstol Pablo, una de las cosas en Hechos, el debate que a veces entró en el libro de Hechos capítulo 15, lo que es conocido como el concilio de Jerusalén, en ese concilio se trató y se habló, y se hablaba acerca si el pueblo gentil, porque una de las cosas que los fariseos decían, ellos decían, es necesario que para que puedan entrar al reino de los cielos, puesto que eran muchos, dice que los fariseos de aquel entonces, muchos de los fariseos habían creído, y decían, porque es necesario, ¿verdad?, que tengan que ser circuncidados para que puedan tener la entrada al reino de nuestro Elohim. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dijo, no de esta manera. ¿Por qué? Porque si fuera de esta manera ya no sería el evangelio. El apóstol Pablo dice que él recibió un evangelio, dice, no por medio del hombre, sino por medio de Yeshua. Y si era por medio de tener que ser circuncidados para poder tener acceso a la salvación, ya no sería un evangelio gratuito. ¿Cuántos entendemos eso? Ya tendría, o ya dependía de las obras, y no el de depositar la confianza y la fe en el Mesías. Y el concilio que se levantó en Hechos capítulo 15, que se levantó, era si tenían que ser circuncidados, si no eran circuncidados. Y vamos, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, dice: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres. ¿De cuál libertad nos hizo libres el Mesías? No de la libertad de la Torá de Yahweh, sino de la libertad de ¿cuál? De la que se estaba hablando en ese tiempo, que si tenían que ser circuncidados, que si no tenían que ser circuncidados, si tenían que guardar toda la Torá, toda la ley de Moisés y todas las escrituras que era la ley oral y todo lo que el pueblo judío tenía en aquel entonces, hasta aún hoy en día. Dice, hermanos míos, dice, permanezcan firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. Dice, he aquí Pablo les digo que si se circuncidan de nada les aprovechará el Mesías. Dice, porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide está obligado a cumplir toda la ley. Y cuando estaba hablando de toda la ley, dice, si alguno quiere circuncidarse, pues bueno, entonces tendrá que estar obligado a guardar toda la ley de Moisés y toda la ley oral y todo lo que el pueblo judío tiene. Porque el pueblo judío lo que decía, o los fariseos decían, ¿verdad? En otras palabras, ¿quieren tener salvación? Pues que les cueste. Y el debate que si tenían que ser circuncidados o no, era debido a tantas cirugías que se tenían que hacer en ese entonces. Porque hasta los cuantos días el bebé es circuncidado. Hasta el 8º día. Porque hay menos irrigación de sangre, o sea, no es dolorosa para el bebé al 8º día. Mas sin embargo, para un varón y a una persona ya adulta, dice, pues sí va a ser un conflicto, va a ser una piedra de tropiezo para todos, porque ya no sería por gracia, por el evangelio de nuestro Mesías, sino que ahora tiene que ser por obras. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? ¿Vamos bien? Dice, vamos a un poco Hechos 15, y entonces entendemos lo que en Gálatas estaba diciendo el apóstol Pablo, o estaba hablando a los gentiles, que si creen ser salvos o que si quieren ser salvos tenían que ser circuncidados. Esa es una de las cosas que se le decía al pueblo gentil, y tendrían que volverse judíos. Entonces tenían que cumplir la ley o la Torá como todos ellos, y todo lo escrito, hablando de la ley oral y la ley escrita por medio de Moisés. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19. Y traían todo este asunto y todo este conflicto, si tenían que ser circuncidados, si no eran circuncidados o no. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 19.
Hechos 15, 19. Dice, por lo cual yo digo que no se acose a los que han vuelto Elohim entre los gentiles. Fíjate, el conflicto que se traía. Fíjate, vamos a leer desde el versículo 5 para dejar en claro más esto. Dice, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjate cómo eran fariseos que habían creído, personas que conocían la ley o la Torah, dice, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucha discusión, levantándose, Simón les dijo, varones hermanos, ustedes están enterados desde los principios de Elohim que escogió a los gentiles. Dice que lo escucharan a través de mi boca y palabra del evangelio y la creyeran. Dice, Elohim conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos, y se les ha dado el Espíritu, el Ruach HaKodesh, al igual que nosotros. Dice, Elohim comenzó a escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y esto fue la condición para los profetas. Y el versículo 19, eso era la discusión, si eran circuncidados o no, porque los fariseos decían, pues tienen que ser circuncidados para que puedan tener una salvación, y de otra manera, pues ya no sería más, tendría que ser por obras. ¿Y qué dice la palabra? No es por obras para que nadie se gloríe, sino puesto que es don de Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? Ese es el evangelio. Dice, para que versículo 19 dice, por lo cual yo digo que no se acose más a los que han vuelto Elohim entre los gentiles, sino que los enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Fíjate, y ahí es donde muchas veces se dice, pues simplemente no hay mandamientos. Ahí están diciendo todos, y el discurso a lo cual se llegó es que no se tenían que circuncidar, que todo tenía que ser simplemente 4 cosas. ¿Cuántos sabemos que tenemos leyes? Tenemos mandamientos. Y muchas veces se dice que ya no simplemente nos tenemos que privar de estas cosas, y dice, por lo cual yo digo que no se acose a los gentiles, dice que están volviendo a Elohim entre los gentiles, dice, sino que los enviemos un mensaje diciéndoles, que en otras palabras, que se aparten de la contaminación de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Y llegaron a esta conclusión, porque vinieron, tenemos que entender, vinieron judaizantes que les decían que para poder ser salvos tenían que circuncidarse. Puesto esto ya no es evangelio de Yahweh, sino que podemos entender, fíjate lo que dice versículo 20, dice, sino que les enviemos el mensaje que se aparten de estas cosas. Versículo 21 dice, porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad, y tienen quien lo lea cada día de reposo. ¿En dónde? En la sinagoga. ¿Qué se lee en las sinagogas? La Torah. Dice, el asunto que vamos a llegar en cada Shabbat y en cada sinagoga, dice, el asunto que se va a llegar es que por mientras, por decirlo de esta manera, ya no se les presione más, que simplemente se les permita abstenerse de estas cosas, que se aparten de estas cosas, porque de todos los días y en cada tiempo, dice, Moisés ha tenido quien enseñe y quien les predique, en otras palabras, en Shabbat. No estaba permitido, pero ahora les estaba siendo predicado el evangelio. Tenían que guardarse de estas cosas para que ahora después, en cada Shabbat, pudieran aprender ¿qué? Los mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sí me están entendiendo? Es como decir, uno recién convertido, no le vas a decir todo lo que tiene que guardarse, sino decir, ¿y eso cuándo lo voy a guardar? Pero mientras está en el estudio y en la enseñanza, el corazón de la persona va cambiando, guardando cada vez más principios, más la palabra, de tal manera que viene y cumple cada uno de ellos. Dice, no se les acose más con esto, dice, sino que cada día, eso lo irán aprendiendo cada Shabbat, cuando escuchen la enseñanza. Porque dentro de Shabbat, lo que se predica en las sinagogas es la Torah. ¿Y qué es lo que la Torah enseña? Desde Génesis hasta Deuteronomio, que es conocido como la Torah de Yahweh. Nunca fue quitada. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos, hermanos míos, que la ley es mala?
Dice, de ninguna manera, si no fuera por la ley, no conocería lo que es pecado. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra o la ley de Yahweh? Si no hubiera mandamientos, si no hubiera enseñanza, pues ya no tendríamos que hacer nada. Dice el apóstol Pablo, si no es el pecado que encontró vida. ¿Por qué el pecado en él encontró vida? Porque hay una ley que le dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Quién te dice a ti que robar es malo? Si yo digo que ya no hay leyes y mandamientos, entonces si yo robo, pues no es malo. Porque el no robarás es uno de los mandamientos de Yahweh. No codiciarás es un mandamiento de Yahweh. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No adulterarás, no harás todas esas cosas. Son leyes y mandamientos. Por lo tanto, estos no tendrían, ni hubiera leyes que nos dictaran estas cosas. ¿Sí o no? Los judíos sabían, en base a la circuncisión, y habían establecido de los tiempos de Moisés y de Abraham. Si alguien dice, soy judío, en otras palabras, tiene que ser por seguro que es circuncidado, por la circuncisión de cada judío y la palabra. Vamos a Génesis capítulo 17, lo puedes leer por el tiempo. Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante. Vemos que la circuncisión fue establecida desde los tiempos de ¿quién? De Abraham, a cual Abraham se le dijo, Abraham, ¿verdad? Tendrás que ser circuncidado, y vemos que Abraham se circuncidó. Es permanente, no puede ser quitado. Indicaba, ¿qué es lo que indica ¿cómo podremos decir? La circuncisión, ¿qué indica? La circuncisión indica una permanencia y una ciudadanía que se pertenece a algún lugar. Vamos a Hechos capítulo 16. Fíjate, Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice, también llegó a las ciudades de Derbe, de Listra, y estaba allí un cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Discípulo de quién? De Pablo. Dice, y estaba allí un hombre cuyo nombre era Timoteo, hijo de una judía, fíjate, hijo de una judía, creyente, y de padre ¿qué? Pagano. Y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio, dice, daban testimonio. Por tal motivo quiso Pablo llevárselo consigo, así que lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Pagano. En otras palabras, Timoteo pagó los platos rotos. Era griego, era pagano. Mamá de una creyente, de una judía, y papá de un pagano. Dice, por lo cual motivo, dice el Pablo lo tomó a Timoteo, se lo llevó consigo y lo circuncidó. ¿Por qué? Pablo tenía a su discípulo, primeramente Timoteo, madre de una judía, padre de griego. Timoteo, cuando se convierte a Yeshua, no es judío, practicante, podríamos decirlo de esta manera, pero es tan importante al pueblo judío, vuelvo a repetir, la circuncisión, que en otras palabras, si tú me vas a hablar y tú me vas a enseñar, y para que yo te pueda que escuchar, tú tienes que estar circuncidado. Si no, no te escucho. Porque la circuncisión habla de una permanencia, de que eres pueblo. Muy importante, ¿cuánto estamos entendiendo eso? Dice, y que en todos los discípulos de Listra, versículo dice, y de Iconio daban testimonio. Dice, por tal motivo quiso Pablo llevárselo consigo, así que tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que era padre de un pagano. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 16. Fíjate, Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o de días de reposo. Versículo 17, dice, porque estas cosas son sombra de las cosas que han de venir, pero la realidad o el cuerpo de todo, ¿quién es? Yeshua. De ninguna manera esto están hablando la Torah o la Torah de Yahweh. Vuelve a enfatizar la inutilidad, podríamos decir, de la tradición de los hombres que establecía la Torah oral.
que si tenían que hacer todas estas cosas ¿a quién le pertenecían? Al pueblo de Yahweh. Y por lo tanto dice que nadie los juzgue. Significa que era un pueblo que estaba guardando tales cosas o las estaba practicando. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo te digo, no hagas eso, es porque lo estás ¿qué? Haciendo, no porque no lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo y no lo estás practicando, no tengo que decirte que no lo hagas. ¿Sí o no? Pero al contrario, si te digo, no hagas esto, no hagas de esta manera, no hagas así, significa que era un pueblo que estaba guardando los días de fiesta, días de reposo, de luna nueva, porque eran cosas que le pertenecen. Vamos a continuar más adelante. Dice, por tales cosas, fíjate, vamos a seguir. Dice, versículo 21, porque tales cosas como no toques, no gustes, no unas. Dice, porque estas cosas son usos que han sido corrompidos, siendo preceptos y enseñanzas de hombres. Las fiestas, el Shabbat, día de reposo, sus mandamientos, su Torah, ¿son cosa de hombres? No. Los días de reposo son cosas de Yahweh, no son cosas de hombre. Vamos a 1 de Corintios capítulo 7. 1 de Corintios 7 versículo 17. Fíjate lo que dice 1 de Corintios capítulo 7 versículo 17. Dice, pero cada uno tal como el Adón le ha asignado, y cada quien como Elohim lo llamó, así ande, y así también mandó a todas las congregaciones, a las quejilás, que eran las asambleas. Dice, y si alguno fue llamado siendo circunciso, no retorne a la incircuncisión, y si fue llamado estando en la incircuncisión, no se circuncide. Dice, porque la circuncisión o la incircuncisión nada son sino el someterse ¿a qué? A las ordenanzas de Yahweh, cada quien quedes en la condición en la cual fue llamado. ¿Qué dice? ¿Cuál es el punto principal de todo? En otras palabras, si circuncidas o no te circuncidas. ¿Qué pasó con la circuncisión? ¿Dónde sucede? Pablo, en el libro de Romanos, que la circuncisión y la incircuncisión no valen nada, que lo que vale es la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Porque primeramente tenemos que entender que la circuncisión da una identidad y da una permanencia. La circuncisión es indispensable. Y Pablo sí descarta la circuncisión que pasa con nosotros, y hay un acto que nos lleva, y no es por creer, es una vez que entrando en la ciudadanía, es por medio de un tevilá. La ciudadanía, ¿qué es lo que da la ciudadanía? Ser parte de su pueblo. Y sentía la necesidad de tenerte que tocar esos puntos antes del mensaje que yo traía hoy, si no, no vamos a entender un poco. ¿Por qué es necesario la circuncisión? No una circuncisión física, pero la ciudad no se puede. El apóstol Pablo no descarta, no dice no te tienes que circuncidar. El apóstol Pablo dice cada quien sigue en la manera en que Elohim lo llamó. Si Elohim lo llamó circuncidado, que sirva de esa manera y que no quiere regresar a la incircuncisión. Y si Elohim lo llamó por medio de la incircuncisión, que siga de esa manera, porque todo y lo único que vale es guardar ¿qué? Sus mandamientos. De eso depende todo. Eclesiastés, en el último capítulo, se me viene a la mente, si tú lees el libro de Eclesiastés, el último capítulo y el último versículo dice, porque el fin de todo discurso, dice, es guardar los mandamientos. Y lees todo Eclesiastés y habla que tiempo de reír, tiempo de llorar, y habla de tantas cosas el libro de Eclesiastés. Y al final el firma, podríamos decir, este libro de Eclesiastés dice, y el discurso de todo, lo que he visto debajo del sol y debajo del sol, debajo del sol dice, es guardar los mandamientos. Imagínate. Con eso resume todo el libro de Eclesiastés. Y léelo y te podrás dar cuenta. Dice que hay hombres de tal manera y hombres de esa forma y de tal cosa. Dice, pero al final de todo es guardar sus mandamientos. Y el apóstol Pablo dice, cada quien quedes en la manera en que fue llamado. Dice, porque al final dice, si alguno fue llamado siendo incircunciso, dice,
vamos a leer el versículo 19, dice, porque la circuncisión o la incircuncisión nada son sino el someterse a las ordenanzas de ¿quién? De Yahweh. ¿Cuáles son las ordenanzas de Yahweh? Su Torah, no hay otras. Sus mandamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Colosenses 2, ya lo leíamos ahorita. Estamos ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, tal como han recibido a Yeshua nuestro Adón, así conduzcanse en él, afirmando sus raíces y siendo edificados en él, establecidos en la fe que han aprendido y abundando en ella con acción de gracias. Tengan cuidado que nadie los engañe mediante filosofías y vano engaño. Dice, de acuerdo y las enseñanzas según los hombres, las cuales son elementales del mundo, y no conforme a ¿quién? Al Mesías. Versículo 12. Dice, versículo 12, dice, fueron, dice, porque juntamente, vamos a terminar, versículo 9, dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios. Y en él fueron, ¿qué dice la palabra? Circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, para quitar la carne de pecado, dice, sino mediante la circuncisión del Mesías, y fueron sepultados en él, dice la palabra en el bautismo, pero fueron sumergidos, dice la palabra, mayor conocido, dice, por él, vamos a leer, dice, y fueron sepultados, y en él fueron sumergidos, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder de Elohim, que lo resucitó de entre ¿qué? De entre los muertos. Dice, y ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, dice, que dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que podemos entender? Nunca descartó la circuncisión, sino que dice la palabra que ahora tú y yo fuimos circuncidados en él, no por una circuncisión hecha con manos, sino una circuncisión que proviene de ¿quién? De Yeshua, por medio de las aguas de ¿qué? De Tevilá. ¿Qué es Tevilá? Es lo que hicimos hace tiempo y lo que aún hicimos el año pasado, siendo sumergidos en las aguas de Tevilá, siendo bautizados en el nombre de ¿quién? De Yeshua, porque es muy importante, yo lo he compartido contigo antes, de aquello que nos sumergimos, o en aquellos en lo que nos sumergemos, de eso salimos. ¿Y cuántos sabemos que el nombre de nuestro Mesías tiene poder? Por eso somos sumergidos mediante su nombre. Dice, y sean bautizados en su nombre, dicen las Escrituras. Que después recibió unas agregaciones en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice que somos sumergidos ¿en quién? En Yeshua. Y por medio de él nuestros corazones han sido ¿qué? Circuncidados. ¿Qué pasa durante el sumergimiento? Es muy importante. Y lo fui en Yeshua. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres, por el cual el hombre pueda ser ¿qué? Salvo. Los gentiles en el tiempo de Pablo eran personas paganas, sin promesas de Elohim, no tenían la promesa del Mesías de ninguna manera. Ni tenían primeramente ley alguna que observar, y que de la misma manera pudieran ser libres de todo ello. Cuando Pablo dice a los gentiles que son libres de la maldición de la ley, yo quiero que tú notes esto. El gentil en los tiempos del apóstol Pablo no tenía ley, no tenía mandamientos, ni cosa alguna por la cual pudieran ser libres. Y el apóstol Pablo viene y les dice que ahora son libres de la maldición de la ley. ¿Cuál si no tenían? ¿De qué maldición estaba hablando? De la ley que los esclavizaba y que los sujetaba a muchas cosas. ¿Cuál era esa ley? La ley que el pueblo tenía, que si decían que tenían que guardar todas esas cosas, que tenían que ser circuncidados, y que si no, Gálatas capítulo 5 dice, porque las obras de la carne son bien conocidas.
Gálatas 5, versículo 19. Dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, desilusión, idolatría, versículo 20, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, secretarismo, dice, rencor, homicidio, borrachera, orgías, cualquier cosa semejante a estas, les advierto ahora, dice el apóstol, dice, les advierto, dice, ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Elohim. En otras palabras, si no guardas mi Torah, no entrarás al reino de Elohim. Todo esto son provisiones ¿de qué? De sus mandamientos. Todo esto que la carta dice, por lo cual les advierto que cualquiera que practique de estas cosas, hechicería, brujería, ira, división, todo esto, dice, no heredará el reino de Elohim. Todas estas advertencias que el apóstol da son puras prohibiciones ¿de qué? De sus mandamientos, de su Torah. Si digo que no hay mandamientos y que no hay Torah, en otras palabras, estas cosas no tendrían ningún efecto. ¿Vamos bien? Cada una de las obras es una provisión primeramente de la Torah. Si Pablo dice a los Gálatas que ya la ley había sido abolida, ¿por qué hace referencia a las obras de la carne? Y quienes las practican, dice la palabra, no heredarán el reino de Elohim. Si la enseñanza en realidad fue que la ley fue abolida, estas obras no tendrían ninguna consecuencia en la salvación. Si se abolía no mentir, que en otras palabras quiere decir que somos libres de mentir, estaría diciendo. Por lo tanto, dile que está a tu lado, Yeshua no vino a quitar sus mandamientos y el apóstol Pablo no vino a quitarlos ni mucho menos. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque es muy importante que tú y yo entendamos. Y esto va de mano, y yo creo que no voy a alcanzar a entrar en el mensaje. Muchos de nosotros tenemos tantas cosas, a veces tantas cosas que cargamos, tantas aflicciones y tantos problemas. Y la circuncisión que tú y yo hemos recibido es muy importante. Es una circuncisión del corazón, en el cual el Mesías ha circuncidado nuestros corazones y ha quitado el prepucio de toda maldad de nuestros corazones. Y a veces vivimos tiempos tan difíciles, tiempos de tanto conflicto, tiempos de tanta escasez, y a veces necesitamos tanto una palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, que nos levante el ánimo, que lo quite lo cabizbajo, a veces la derrota que se vive día a día. ¿Y sabes qué es lo único que podrá levantar nuestro ánimo, que nos podrá fortalecer, que podrá traer una esperanza viva sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Es su palabra, y no es otra cosa más que su palabra. Dice la palabra que David se fortalecía en Yahweh. Muchas veces tú y yo buscamos el gozo, el ánimo y la alegría en diferentes cosas, en placeres, en hacer esto, en hacer lo otro, que necesitamos que a veces sea un mensaje que levante el estima, el ánimo, el gozo, la alegría. Pero sabes, no es una pastilla que tú y yo podemos tomar y podemos decir, hoy vengo, yo hoy la tomo, y al salir el siguiente día después, al día se me pasa el efecto. El poder tener una identidad con su pueblo, con Él, eso nos lleva a una esperanza, porque podemos entender que hay algo tan importante que tú y yo podemos aprender de este bautismo, o de este, si tú pudiéramos decir bautismo, que en realidad es un sumergimiento en agua, de recibir la palabra para una acumulación de aguas. La palabra es mikveh. Y esa palabra mikveh
significa un reunir de aguas, pero también tiene como su palabra de raíz esperanza. Que lo cual podemos entender que si tú y yo estamos en Él y estamos sumergidos en Él, hay una esperanza viva para nuestras vidas. Y que no importa cómo esté la situación allá afuera, las aflicciones, las luchas que tú puedas afrontar, nunca podremos decir que no hay una esperanza para nosotros. Porque aún 7 veces, dice la palabra, 7 veces verás al justo caer, pero 7 veces lo verás levantarse. ¿Por qué? Porque hay una identidad y una permanencia. Y esa permanencia simplemente nos la da el poder tener una identidad como sus hijos y como su pueblo. Y esa permanencia viene cuando tú y yo sabemos que tenemos un compromiso y un tevilá, que hemos sido sumergidos juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado. Dice su palabra que toda palabra de Elohim es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Dice que la palabra de los tiempos antiguos, dicen las escrituras, todo lo que fue escrito, dice la palabra, en épocas pasadas, no puedo hacer a un lado lo que está en el principio. Si la palabra dice que todo lo que ha sido en épocas pasadas o en los tiempos de antaño ha sido útil para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos, significa que todo este contenido tiene el poder, dile al que está a tu lado, de enseñarte, de instruirte y de corregirte. El problema es que muchas veces no nos gusta la corrección y la instrucción. Porque dice su palabra, el mandamiento es lámpara e instrucción, dice Proverbios. El mandamiento de Yahweh es instrucción, es enseñanza. Y dice su palabra que aquellos que la hayan la vida. Pero dice también su palabra que sus mandamientos, que su palabra, que su Torah es vida, que sana el alma. ¿Cuántos queremos ser sanados? ¿Cuántos tenemos heridas que necesitan ser sanadas? Cosas que necesitan que ser corregidas y arregladas. Y lo único que puede traer esa vida y que puede sanar nuestras vidas es esta palabra. Eso es lo único que tiene el poder de transformarnos y de cambiarnos. No es otra cosa. No es la enseñanza del hombre, no es la instrucción del hombre, es su enseñanza, su palabra. Dice, porque es medicina para los que la hayan. Cuando hay tantos problemas, a veces decimos, ¿verdad? Déjame, me tomo algo. Y tomamos una pastilla para que el efecto y el dolor pase. Pero dice su palabra que es medicina que sana el alma. Su palabra. Nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo te digo, es muy bueno, yo te digo, el próximo Shabbat, porque vamos a ver precisamente de esto, de lo que es su palabra y de lo que es su enseñanza y de lo que significa para nosotros poder tener una esperanza viva sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Porque Yeshua mismo dijo, porque yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Yeshua desea que tú y yo estemos bien, que tengamos la bendición, la prosperidad, que tengamos el ánimo. Él nos ha proveído de todo, y te estoy tratando de resumir un poco lo que vamos a ver la semana pasada. Él nos ha proveído de todo, el Shabbat que entra, dice, de todo lo que tú y yo necesitamos para poder salir adelante. Él nos lo ha dado. Hay una esperanza.
Pero esa esperanza, amado, depende en quién tú y yo tenemos depositada nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿En quién tenemos depositada esa confianza? ¿En quién? Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1. Dice: y me gozo en los padecimientos que sufro por ustedes, completando en mi carne lo que falta en las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que esta es la congregación, la quejilá y la iglesia, de la cual yo he sido constituido ministro, según la administración de Elohim que me fue conferida para ustedes, para que la palabra de Elohim se cumpla, el misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en presente ha sido revelado a sus santificados. ¿Quiénes son sus santificados? Todos nosotros. Dice: en quienes Elohim quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, el cual es el Mesías, en ustedes la esperanza de nuestra gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? Él, por sobre todas las cosas, y a quien Elohim decidió, y un misterio que estaba escondido por edades y por tiempo, Elohim quiso revelar a sus santos, a todos nosotros, que Él es la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? Él. Más que cualquier cosa, el poder decir que tenemos la confianza y la seguridad de esto, del otro, sino la seguridad y la confianza y la esperanza que tú y yo debemos de tener como una firme ancla sobre nuestras vidas, es que dice su palabra que el que ha de venir ciertamente vendrá y no tardará. Esa es nuestra esperanza, que un día Él vendrá y retornará por su pueblo. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, en este día, Padre, en este tiempo. Padre, gracias por enseñarnos, Padre, que si nuestras vidas, Padre, están en ti, y que si nuestras vidas permanecen en ti, Padre, somos más que vencedores, porque tú eres nuestra esperanza, Padre, por sobre todas las cosas, Padre, y de que hay una identidad, Padre, que está sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, de que somos tus hijos, y de que ciertamente, Padre, hay una circuncisión, Padre, no